Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. El día de hoy estamos listos para comenzar una nueva aventura. Miren, en serio que hasta va a parecer chiste, pero ¿qué creen? Hay otro huracán ahorita que está entrando, se llama Eric, creo. Y al parecer ahorita ya está en categoría 3. En serio que esto no es planeado, pero estamos ahorita en temporada de lluvias y temporada de huracanes. Pero bueno, estamos a punto de salir. Nos vamos a ir de ruta, nos vamos a ir de camping. Va a estar muy interesante y vamos a ver qué tal se pone este fin de semana, que seguramente va a estar muy chido. Es que bueno, gracias por acompañarnos en esta aventura y vamos a comenzar. Salimos de Guadalajara listos para dejar atrás la ciudad y comenzar una nueva aventura. Tomamos la carretera y como pueden notarlo, el clima estaba muy nublado. Había llovido mucho últimamente y eso solo aumentaba nuestra emoción por la ruta que nos esperaba. Esta vez solamente salíamos Isaac en su TJ y yo, aunque al día siguiente se unirían más amigos a la ruta para completar la travesía. Nuestro destino inicial era Concepción de Buenos Aires, donde haríamos campamento para después adentrarnos a la Sierra del Tigre y disfrutar una buena ruta de off-road, que les adelanto amigos va a ser épico. Hicimos una parada rápida en la gasolinera para cargar combustible y con todo listo estábamos retomando el camino. Al regresar a la carretera notamos que el tráfico iba demasiado lento. Lamentablemente nos dimos cuenta de que había ocurrido un accidente bastante fuerte, amigos. Ay, no, qué horrible. Qué horrible estuvo, güey. Tal vez no lo alcancen a ver bien en las tomas, pero el accidente se veía realmente fuerte, y por cómo se sentía el ambiente todo indicaba que había ocurrido apenas unos minutos antes. De hecho, mientras avanzábamos unos metros más por la carretera, comenzaron a pasar a toda velocidad varias unidades de emergencia rumbo al lugar del accidente. Sin duda, un recordatorio de lo frágil que puede ser todo en la carretera. Estuvo bien feo ese accidente que nos encontramos ahí en la carretera, Me sacó de onda porque cuando íbamos en camino, una persona nos echó así como mucho las luces, nos dijo que bajáramos la velocidad y fue como, algo está pasando ahí adelante, ¿no? Algo raro está pasando ahí adelante. Y ya que llegamos, el accidente estuvo súper fuerte. No nos explicamos en verdad cómo fue. Y en cuanto pasamos la parte del accidente, sí venía ambulancias, bomberos y todo, pero qué fuerte. La verdad es que qué fuerte el accidente. Sí tengan mucho cuidado cuando salgan a carretera, respetar el límite de velocidad. La verdad es que sé que a veces es algo tedioso para muchos. Yo no tengo opción, yo traigo un Jeep, entonces yo sí respeto el límite de velocidad sí o sí, pero es importante que sí traten de apegarse lo más al límite de velocidad, respetar las zonas de rebase, traer cinturón, o sea, no usar el celular. Todo eso es muy importante, amigos, porque sí puede pasar una tragedia y esperemos que salgan bien las personas del accidente. Continuábamos nuestro camino rumbo al sur de Jalisco. Ahora pasábamos por un bonito y pintoresco lugar llamado Teocuitatlán de Corona. El nombre proviene del náhuatl Teocuitatl, que significa lugar del oro, y en 1980 se le añadió el de Corona en honor al general Ramón Corona, un personaje clave en la historia del estado. Cuando viajamos rumbo a Concepción de Buenos Aires solemos tomar esta ruta precisamente por lugares como este. Aquí los pueblos tienen un ritmo distinto, donde la gente aún saluda cuando pasas, y las fachadas de las casas conservan esa esencia de provincia que tanto valoramos cuando salimos de la ciudad. El aire huele diferente, y cada curva parece tener una historia. Seguíamos avanzando por carretera, cruzando campos agaveros que pintaban el paisaje de azul y verde. La tierra, recién mojada por la lluvia de los últimos días, nos regalaba un aroma fresco, y el clima seguía nublado, perfecto para la aventura. Estábamos ya muy cerca de llegar a Concepción de Buenos Aires, cuando al cruzar el pequeño poblado de Santa Rosa, decidimos hacer una breve parada. Nos desviamos del camino porque necesitábamos averiguar algo que en ese momento parecía sin importancia, pero que definiría por completo lo que haríamos al día siguiente. Bueno,
Bueno, pues ya estábamos casi a punto de llegar a nuestro destino, nada más que me comentó Isaac que nos vamos a desviar un poco, nada más para checar a ver si hay un acceso acá que abre un camino para una ruta muy interesante. Porque bueno, no les he platicado bien, pero la idea de este fin de semana es que hoy vamos a llegar a hacer campamento y después vamos a salir a hacer ruta. Entonces queremos explorar algunas rutas, bueno, no nuevas, más bien que tiene tiempo que estuvieron cerradas y que al parecer hay posibilidad que algunas estén abiertas. Justo nos desviamos un poco de nuestro destino del día de hoy para ir a checar a ver si podemos entrar en esas puertas. Bueno, pues este es el camino y no tiene candado, entonces eso es bueno. Y me estaba diciendo que por ese cerro hay como un zigzag que no se alcanza a ver, pero ahí vamos a bajar, por eso necesitábamos ver que no tuviera candado. Pero bueno, está todo bien. Ahora sí, vamos a continuar. Esa entrada era de suma importancia para lo que se venía para esta ruta. Yo en ese momento había entendido que de ahí saldríamos, pero no, ahí comenzaría nuestra ruta al día siguiente, solo que eran caminos que mucho tiempo estuvieron cerrados, ya que son caminos privados, ejidales, pero que dan libre acceso. Claro, esto implica siempre respetando, dejando cerrados todos los guardaganados que vayas abriendo, y como en cualquier lugar, respetando mucho el entorno. Continuábamos por nuestro camino hasta que llegábamos por fin a Concepción de Buenos Aires. Un lugar muy bonito que definitivamente vale mucho la pena visitar. Es conocido por sus impresionantes bosques de pino y encino, parte de la Sierra del Tigre, y es uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza y aventura. Pero bueno, aprovechando que estábamos llegando, decidimos pasar a la tienda a hacer unas últimas compras antes de irnos a nuestro lugar de campamento. Hicimos una parada rápida en la tienda para comprar las cosas que nos faltaban y ahora sí vamos directo a nuestro campamento donde vamos a llegar y donde vamos a pasar esta noche. Ahora nos dirigimos al campamento Vista Paraíso, a solo unos cuantos minutos del centro de Concepción de Buenos Aires. Un lugar increíble para pasar unos días de campamento, con un clima que siempre sorprende, fresco, rodeado de pinos y con esa tranquilidad que solo encuentras en la sierra. Pero lo que realmente hace especial este lugar es la atención de don Rubén y su hijo, que siempre nos reciben con una sonrisa y nos hacen sentir como en casa. Sin duda, un sitio que se ha vuelto de nuestros favoritos, para desconectarnos y disfrutar de la naturaleza. Buenas tardes, chef. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Aquí andamos dando lata otra vez. ¿Va a haber fiesta esta semana? ¿Va a haber fiesta? ¡Ah, ya! Porque llegamos. Me voy a pasar. Pásenle. Bueno amigos, pues ya llegamos al campamento. Quiero mostrarles, este lugar está muy bonito, me encanta. Y es que vean nada más lo bonito que está este lugar. Que por cierto, como se pueden dar cuenta, la lluvia sí o sí va a llegar, ¿eh? ¿Y cuál lluvia? Una tormenta se viene por ahí. De este lado ya montamos nuestro campamento, ya pusimos la rooftop tent. Esto ya saben, se abre súper rápido. De este lado, Isaac, su casa de campaña, y esta vez no abrimos el awning porque no hay necesidad. Está muy nublado, el clima está súper a gusto. Miren que hasta ya me puse un rompevientos y todo. Está muy rico el clima, está fresquecito. Y escuchen la tranquilidad. Oigan nada más, los puros pájaros se oyen nada más. Bueno, y un ruido que están haciendo ahí en la cocina. Es otra cosa que también ahorita no vamos a montar la cocina, al menos aquí en la zona de camping. No la vamos a poner aquí como siempre, ya que ahorita don Rubén nos estaba platicando, que es el dueño de esta propiedad, que está lloviendo bastante. O sea, que está lloviendo mucho, así tormentas de que
se ve bastante, o sea, se hace corriente de agua y todo. Entonces nos estaba platicando que está lloviendo mucho y decidimos mejor poner la cocina en una terracita que tiene acá, que está súper padre. O sea, esa se puede usar sin problemas cuando vengan a acampar aquí. Y vamos a aprovecharla ahorita para no tener que montar nuestra cocina aquí. De repente si llueve va a ser un poco incómodo. Miren, si hay las facilidades, oigan nomás el despertador. Si hay las facilidades, hay que ocuparlas. Entonces vamos a ir para allá ahorita para hacer de comer. Ya quedaron nuestras casas instaladas y vamos para aquel lado. Para esta comida nos tocaba a nosotros cocinar y decidimos preparar un platillo que se come mucho en mi tierra, de la Huasteca veracruzana. Se trata de unas deliciosas encremadas verdes con bistec. La preparación es muy sencilla, pero el sabor es espectacular. Hacemos una salsa cremosa guisada con chile verde, pasamos por ahí las tortillas recién hechas, dobladas, y las coronamos con queso fresco desmoronado encima. Todo esto lo acompañamos con un buen bistec frito al lado. Una comida sencilla, pero llena de sabor, y que nos hace sentir como en casa, aún estando lejos. Oigan, ya terminamos de comer, estaba bien rica la comida, y ahorita venimos a ver el estanque. Neta, les quedó muy bonito. Y el gallo que sigue, o sea, trae mal el reloj, no lo ha actualizado. Y vean nada más, el estanque está bien padre. Y aquí dicen que está lleno de peces ahorita. Hay mucho pez. Entonces a futuro la idea es como que puedas venir con tu cañita y saques algo. Que ya dice que están grandes, lástima que hoy no me traje mi caña, pero según ya están muy grandes. No los alcanzo a ver, pero escucho como que ahí andan. No sé si alcancen a ver. Aquellos de ya tienen 8 días de nacido. Y ahorita justamente estaba platicando con Isaac y me estaba enseñando la ruta que vamos a hacer el día de mañana. Y se ve muy loco, Mañana va a ser un día complicado. Neta va a ser un día muy divertido, pero muy difícil de ruta. O sea, va a ser ruta con mucho lodo, con muchas zanjas, muy compleja. Y el lodo pues lo hace todavía más complicado. Entonces va a estar muy bueno el día de mañana. Ahorita estaba checando ya los últimos detalles, estaba viendo los mapas y para conectar todo el circuito que vamos a hacer el día de mañana. Miren, esos que están acá son los que tienen 8 días de nacido. ¿Cómo están? 8 días ya. ¿Cómo corre el tiempo, no? Miren nada más. Vean nada más, están bien bonitos. ¿Será que me dejan acercarme un poquito más? A ver. Ay, sí, tú ya tienes el cordón ahí. Ay, qué bonito le hace. No te preocupes, no les vamos a hacer nada. Vino por ellos y se los llevó, ¿Qué hubo? Vino la mamá por ellos y se los llevó. Están bien bonitos. Muy bonitos los dos, Felicidades, señora, le quedaron muy bonitos. Muchas felicidades. Bueno, pues vamos a ir ahorita con Isaac a hacer otra exploración de unos caminos que quiere checar a ver si están abiertos o si están cerrados. Así es, amigos, Isaac mientras revisaba los mapas encontró una posibilidad de conectar la ruta y pasar por unos lugares increíbles. Solo había un pequeño detalle, otra puerta. Si esa puerta tenía candado no podríamos llegar por ahí, pero si esa puerta estaba abierta la ruta sería épica. Así que sin pensarlo mucho nos lanzamos a averiguarlo. Tiene que llegar hasta acá. Aquí tenemos que llegar a esta cruz. O sea, nosotros tomamos camino con este en la más de ruta. Ajá. Este camino es el que llevé recorrido. Tenemos que llegar a este. Aquí de aquí para atrás un falsete. Oigan, pero lo bonito que está este lugar, O sea, se ve que casi nadie pasa por aquí en verdad. Miren, nada más hay unas huellas como de una moto. Vean. Y nada más. Pero escuchen. El silencio completo. No se escucha nada. Pasó una moto nada más. No se ve como que transiten por aquí, No. Esta moto pasó ahorita. Un perro totote. ¿Perro totote? Eso no es un perro. Eso no es un perro, güey. No. Está como de tu mano. Casi. Y tiene pezuñas, ¿ya viste las Sí, acá uñotas? están hasta enfrente. Hay coyotes aquí. A lo mejor un coyote grandote. ¿Algún felino? Probablemente.
Está precioso, güey. Está increíble, güey, para acampar ahí. Cañón. Muy buen spot. Sí, y por aquí se ve que no pasa nadie. Pues vamos pasando, vamos viendo. ¿Vas a seguirle dando para ver si está allá? Sí, a ver si está el otro portón. Ok. ¿Y ustedes de qué piensan que eran esas huellas? Definitivamente eran muy grandes. Probablemente ese animal estaba ahí cerca, escondido, viéndonos. Y lo más curioso es que no sería el único. En un momento más, otro nos sorprendería. ¡Wow! Vean aquí nada más. Güey, aquí tiene mucho que nadie pasa. Bastante. Qué loco, güey. Y lo loco es que apenas están empezando las lluvias. Imagínate aquí en un mes cómo se va a ver todo. Ahorita ya está bien verde, güey. Sí, ahorita aparece wallpaper de Windows por todos lados. Ahorita donde nos vamos nos regresamos. Porque aquí se va a empezar a poner bien cabrón. Sí. Qué loco, güey. ¿Tendrá candado? Se ve mucho lodo aquí. No tiene candado. ¿Hasta aquí querías llegar? Sí. Ok. Entonces o sí sea, está podemos abierto. subir aquí, güey. Ujú. Y la vista de aquí arriba está impresionante, güey. Pero mañana vamos a ir, entonces. Sí, no, pues no tiene caso. Déjame ver nada más que no se siente. Ok. Y es que en verdad, amigos, chequen el paisaje, o sea, vean esto. Neta está muy, muy loco. Y sinceramente, o sea, por aquí se ve que no ha pasado nadie en mucho tiempo. Neta, está increíble. Miren, es lo que les digo. Estas huellas que ven aquí son las de nosotros. O sea, realmente esto que ven aquí, vean, es por donde venimos nosotros. Imagínense cuánto tiempo tiene que no pasa alguien por aquí. Porque las siguientes huellas, que es esta que alcanzan a ver acá, ya está cubierta por pasto también. Entonces, qué increíble está esto. Neta, qué paisaje y qué bonito, qué bonito. Mañana vamos a andar por acá, por estos lugares, pero wow. Qué voz rico. Qué loco, güey. Ahí alcanzan a escuchar las chicharras que ya están pidiendo agua. Y arena. ¿Qué escuchó a aquel lado? ¿Escuchaste como un grito de aquel lado? No. Un... ¡Uy! No, ¿qué es eso? ¿Un águila? Es un águila, güey. ¿Bajo el dron? O no sé qué será. ¿Un buitre? ¿Lo bajo? Vale, sigue. Sí, yo digo que sí. Vamos por baja. Eso es lo que se escuchaba, amigos. Que voy a ir a cazar un dron, dice. Hasta abajo, ándale. Eso es lo que escuchaba justamente. Si es... No sé si era un águila o qué será. Sí, porque suena como muy fuerte. Fue que dijo como de que... Ok, llegó el momento de cazar algo que anda por aquí, por mis terrenos. Wow. Eso es lo que se escuchaba, güey. Misión cumplida. La ruta estaba completa y estábamos listos para el día de mañana. Esta parte que acabábamos de recorrer, que para mí tenía un paisaje espectacular, era solo una pequeña probadita de lo que nos esperaba para cerrar la ruta. Así que ya se podrán imaginar lo que se venía. Ahora solo quedaba regresar al campamento, tratar de descansar y prepararnos para la increíble aventura que nos esperaba. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El día de hoy nos tocó despertar en este hermoso paraíso. La verdad que está muy bonito aquí. Y el clima, como pueden notar, está muy rico porque está muy fresco. De hecho, tenemos dos invitados que llegaron ahorita, a ver nomás.
Y bueno, ya estamos listos para irnos. La idea ahorita es ir a desayunar, salimos por eso muy temprano y después nos vamos a encontrar con unos amigos para poder comenzar la ruta del día de hoy. Entonces, vámonos a desayunar, que el día de hoy se viene un día épico de ruta. Van a ver que sí. Salimos del campamento después de haber descansado increíble esa noche. El clima había sido perfecto, fresco, tranquilo, rodeados de naturaleza. Nos despertamos temprano y preparamos todo para poder salir. Teníamos que regresar al poblado de Santa Rosa, donde la tarde anterior habíamos verificado la primera puerta. Ahí mismo nos reuniríamos con unos amigos que venían desde Guadalajara para sumarse a la ruta de hoy. Así que una vez listos, arrancamos para comenzar oficialmente la ruta del día. Bueno, pues ya estamos acá en el punto de encuentro donde nos quedamos de ver con estos amigos que vienen en camino. Esta fue justamente la puerta que pasamos a ver. Aquí estamos esperando fuera del camino, obviamente para no estorbar, y por ahí es donde va a comenzar nuestra ruta del día de hoy. Lo que me platicaba Isaac ayer es que a lo mejor ustedes no lo van a alcanzar a apreciar, pero por ahí se ve como un zigzag. Me dice que por ahí vamos a pasar, o sea, por esa parte de ahí vamos a subir. Dice que está muy interesante, pero que también está pues complicado, ¿no? Porque obviamente las lluvias, vean, está todo enlodado ahí, hay mucho lodo y dice que en esa parte hay zanjas y pues dice que sí está un poquito difícil, pero vamos a ver, porque se esperaba que lloviera en la noche mucho y no llovió. Hoy se espera lluvia alrededor de mediodía, entonces vamos a ver si la lluvia nos agarra en la ruta, se va a complicar, pero si nos agarra ya casi saliendo, pues va a estar muy sencillo. Bueno, al menos eso pienso yo ahorita, vamos a ver. Bueno, desde ya les digo, esto no tuvo nada de sencillo. En ese momento ni siquiera sabía todo lo que se venía para esta ruta, y vaya que iba a haber muchas sorpresas en el trayecto. Después de un rato todos fueron llegando al punto de reunión en Santa Rosa, y ahora sí estábamos listos para arrancar. Comenzaba oficialmente nuestra ruta del día, y créanme, iba a ser toda una aventura. Pues miren, ya llegaron y ahora sí estamos listos para irnos y para comenzar la ruta. Desde el inicio se comenzaba a notar que la ruta iba a estar algo cerrada. Con esto me refiero a que el espacio para pasar estaba lleno de ramas, hierba alta y vegetación por todos lados. Eso es lo que pasa cuando entras a rutas que no son tan frecuentadas. Al final, la naturaleza hace lo suyo. El camino se va cerrando poco a poco y no queda de otra que seguir avanzando, abriéndote paso, pero con cuidado. Cada metro recorrido era una mezcla de emoción y atención total. Pues empezamos apenas entrando a la ruta y sí, promete mucho, no pasa casi nadie por acá, cosa que vimos ayer del otro lado y que va a estar muy interesante. O sea, neta sí está súper cerrada y definitivamente el Jeep va a terminar con unos muy buenos rayones después de esta ruta, pero va a valer la pena. O sea, neta el paisaje es impresionante y de hecho no sé si alcancen a ver, pero las nubes ya están muy bajas, como agarrando agua, porque se va a venir una lluvia muy buena. Y creíamos que la ruta estaba cerrada en esa parte. No amigos, eso no era nada. Más adelante venía lo más complicado, y lo peor de todo es que eran huizaches. Para quien no los conozca, el huizache es un arbusto típico del campo mexicano, lleno de espinas durísimas que te pueden rayar la pintura del coche, romper ropa, incluso pinchar neumáticos si no tienes cuidado. La verdad es que, siendo muy sinceros, ese arbusto a mí no me cae tan bien. Pero bueno, teníamos que seguir avanzando. Esto apenas comenzaba y lo bueno, o lo difícil, estaba por venir. Wow, con lo increíblemente cerrada que está la ruta. No quiero ver mi Jeep después de esta ruta, neta va a quedar... Si por sí estaba bien rayado, va a quedar más rayado. Pero siendo muy sincero, es algo que ya acepté hace mucho tiempo. Recuerdo que en las primeras rutas sí pensaba, es que se va a rayar, después habrá que pulirlo, pero con el tiempo entendí que no podía vivir estresado por eso.
Estos vehículos son para usarse, para disfrutarse, y prefiero llenarlo de recuerdos, aunque esto implique dar unos buenos rayones, a que esté parado en mi cochera y me pierda de todos estos paisajes. Pues al parecer se acabó el camino. O lo que al menos nosotros llamamos camino. Y es que aquí adelante ya no hay más. Entonces ahorita Isaac anda checando como para ver si... Dice que ya ha pasado por aquí hace muchos años. Entonces evidentemente el camino se va perdiendo, se va deteriorando más. Y sobre todo como no pasa gente seguido, pues se va perdiendo entre la maleza. Por cierto, de este lado ya llegaron Mario, Vini y creo que viene Fede hasta atrás. Y justo hace rato andábamos como... Por allá estábamos parados, creo que por allá se ve incluso el camino. Apenas empezamos a subir. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que estaba un zigzag y que justamente por ahí vamos a pasar? Ah, bueno, este es el zigzag que se veía. Y traigo de hace rato unas ganas de volar el dron, amigos, pero hay... No se cansen a ver allá. Hay muchas aves territoriales. Incluso ya estuvimos checando y analizando y todo. Y lo que nos atacó ayer en el dron, bueno, que se aventó y que escuchábamos los gritos, era un águila. Neta, era un águila. En cuanto levantó Isaac el dron, es de que se fue inmediatamente sobre él. Neta, estuvo muy loca esa parte y estuvo muy chido. Pero sí, el águila se fue sobres. Y bueno, completamente estamos en su territorio y siempre cuidamos mucho eso, ¿no? Cuando hay aves territoriales, no volar el dron porque una puede afectar obviamente su ecosistema. Puede ser que los ahuyente, o dos también pueden atacar el dron y pueden seguir lastimadas por las propelas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Si ustedes usan drones, tengan cuidado y sean responsables con eso, porque no es como que en cualquier lugar puedes llegar y volarlo. Bueno, allá viene Isaac, vamos a ver si vamos a continuar por aquí. Bueno, pues hay que despejar el camino un poco nada más para poder pasar. Tuvimos que cortar algunos huizaches secos que estaban justo en medio del camino. Cabe mencionar que estábamos en predios privados, con permiso de transitar por ahí. Además, abrir paso no solo nos ayudaba a nosotros, sino que también esto facilita que los locales puedan volver a usar esos caminos, que llevan mucho tiempo cerrados. De alguna forma siempre hay que aportar algo a los lugares a donde vamos, y hay veces que limpiando de esta forma ayudamos mucho. Después de esto ya podíamos continuar con la ruta, aunque no era nada sencillo. Entre las ramas y la hierba que cubría todo, había zanjas profundas de los dos lados. Había que avanzar con mucho cuidado para no terminar cayendo en una de estas zanjas. En ese momento lo único que pensaba era, si Isaac, que trae un vehículo más pequeño que el mío, está batallando para pasar, ¿qué es lo que me espera a mí? Pero de alguna forma lograba pasar también. Y algo que me emocionaba mucho era por fin sentir mi Jeep en la ruta después de las últimas modificaciones.
No ¿Cómo se mames, siente? qué perra joya, güey. Ni siquiera se esfuerza, o sea, nomás le acelero poquito y Sí, está bien cabrón, lo voy a traer todo, güey, y ya la bloqueado, güey. dirección, o sea, y bloqueado y con la dirección como si nada se mueve, güey. Era lo mejor que era No, hacerle. sí está muy loco, güey. Híjole, qué joya, neta, qué joya es hacer ya ruta con los pasos y con el PCC. Wow, neta, está impresionante. O sea, por ejemplo, pasé por aquí como si nada. O sea, en verdad como si nada. Y ni siquiera tuve que exigirle tanto al Jeep. Neta, estoy sorprendido. O sea, no tuve que exigirle ni acelerarle tanto. O sea, tiene una fuerza con los pasos. Y por ejemplo, una parte acá que bloqueé. No, banda, en serio. O sea, dar vuelta bloqueado es como con un dedo. O sea, neta, está impresionante, güey. Ahorita venía viendo y le dije, o sea, güey, ¿cómo se siente? Es que yo no lo había sentido tal cual. En ruta. O sea, sí habíamos hecho como terracería y rutilla así leve, pero ya sé que en la cámara no se ve cómo está el terreno en realidad, o sea, se ve mucho menos, pero neta por aquí pasé sin ningún problema. Y no es que antes batallara mucho, pero ahorita costó cero trabajo. O sea, neta, qué loco. Neta son 2 modificaciones lo que son los pasos y todo el sistema de PCC, que wow, qué impresionante. Y bueno, por allá viene Mario ahorita, atrás de él viene Vini y atrás viene Fede. Fede viene acá caminando, entonces creo que vamos a ir avanzando más todavía. Pero nada más como viene trabajando la suspensión de Mario. Chequen eso. Igual como si nada, ¿eh? Como si nada. Continuamos nuestro camino, listos para el siguiente reto. Y les anticipo de una vez, lo que habíamos pasado no era nada comparado con lo que nos esperaba más adelante. Pero eso lo descubrirán en el siguiente episodio. Gracias por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al grabarlo. Gracias también a todos los miembros del canal por su apoyo, ustedes hacen posibles esas aventuras. Y con esto nos despedimos amigos, nos vemos en la próxima.